todos ustedes. Muchísimas gracias. Me presento. Mi nombre es Ruby Yolanda Rodríguez, soy enfermera de profesión con un posgrado en auditoría en salud y actualmente docente de enfermería. Entonces, bienvenidos. Me alegra mucho que estén aquí conmigo y pues espero de verdad que en este diplomado llenemos muchas expectativas, muchas cositas, recordemos cosas, pero también aprendamos otras. Entonces, vamos a iniciar. Dentro de los temas que nosotros vamos, ay, perdóname que me faltó una cosa. Primero, entonces, la Escuela Latinoamericana de Farmacia nos invita, si quieren continuar este curso, ese es el número para que se inscriban, para que estemos ahí de la mano. Arnovis, ¿quieres decir algo? Se levantó la mano. Ok, bueno. Dentro de los temas que nosotros vamos a tratar, tenemos antihistamínicos y antigripales. Hoy vamos a ver antihistamínicos, antiinfecciosos antibacterianos, antiinfecciosos antimicóticos, antivirales, antiparasitarios, AINES, cardiovascular, antihipertensivos, cardiovascular diurético, gastrointestinal, antiácidos y enfermedad acidopéptica, gastrointestinal antieméticos y antiespasmódicos, gastrointestinal laxantes y antidiarreicos, metabolismos y polipemiantes y calcios. Tenemos metabolismo y polipemiantes y calcios igual, hormonas, corticosteroides y tiroides, hormonas, estrógenos, progestágenos. En cuanto al respiratorio, antitusígenos, expectorantes, antitusivos, respiratorio, broncodilatadores, gases medicinales, también vamos a ver acá. Sangre, la parte de todo lo que tiene que ser con anticoagulantes, todos los anticoagulantes de pronto orales, subcutáneos, etcétera. Sistema nervioso central, todo lo que tiene que ver con analgésicos, narcóticos y no narcóticos, anestésicos locales, relajantes musculares. En el sistema nervioso central también tenemos los anticonvulsivantes y antidepresivos y tranquilizantes sedantes como antigotosos. Entonces, vamos a tener esa experiencia, ese navegar en el Vademecum y pues súper importante la participación de todos ustedes, lo que cualquier pregunta que vayan teniendo, yo aquí tengo el chat, puedo ir viendo, entonces para que lo estemos observando. Antes de iniciar este diplomado, quisiera preguntarle si de pronto alguien vio en séptimo día los casos que se presentaron por mal manejo en las farmacias de unos medicamentos. Si no lo vieron, véanlo y ahí vamos adelantando cositas porque también nos podemos dar cuenta los malos manejos, el no tener presente de pronto alergias a los pacientes, podemos llegar a producir un evento tan catastrófico como los que mostraron ahí en diferentes sitios, que fueron Valledupar, fueron Flandes y Bucaramanga. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, eso nos va a servir mucho en el transcurso de este diplomado. Antes de que empecemos, súper importante conocer un poco la historia, a qué tiempo se remonta, ¿no? Porque eso viene de la antigüedad, la parte de farmacia, farmacología, cómo se iniciaron, cómo fueron esos primeros pasos de la farmacia. Jessica me dice, buenas noches en el programa Los Informantes por el canal Caracol. Sí, señora. Súper importante todo lo que nos enseña y sobre todo tener en cuenta, mire, aquí nosotros vamos a aprender todos los efectos que producen, dónde produce y dónde llega estos medicamentos y por lo tanto los cuidados que tenemos que tener. Nosotros no somos médicos, nosotros no formulamos,
nosotros simplemente estamos ahí para tener cuidado, para revisar la fórmula, y si encontramos algo que de pronto ponga en riesgo al paciente, tenemos que mirar qué hacemos y cómo hacer que eso no suceda. Pero para eso nosotros tenemos también que conocer sobre medicamentos. Muchísimas gracias, José Manuel Silva. Entonces, vamos a continuar un videito de la historia, luego ya entramos en la parte de lo que es farmacología, pero les voy a mostrar otro videito donde vamos a hablar específicamente del medicamento como una introducción antes de nuestro tema. Historia de la farmacia, por Ronnie Condeña Parvina, para la Escuela Virtual Latinoamericana de Asesoría y Formación. Alguien dijo, si queremos ver lo que hay entre nosotros, debemos mirar para atrás. Esta frase nos invita a revisar los sucesos pasados en relación al nacimiento de la farmacología y también del medicamento, los mismos que se usaron desde tiempos antiguos, dadas las necesidades de alimentación, curación o atenuación de los síntomas o enfermedades del hombre antiguo. Veamos en esta edición entonces cómo a través de ciertos sucesos históricos nace la farmacología. Uno de sus primeros términos de origen es la palabra farmacón, que significa también remedio, y así en el tiempo se fueron integrando más términos y sustancias que se descubrieron gracias a la curiosidad científica del hombre. Y su historia la vamos a dividir en varios periodos, como vemos: el mundo arcaico, el mundo clásico, la farmacia árabe, la Edad Media en Europa Occidental, el Renacimiento, la farmacia del Nuevo Mundo, la farmacia en la Edad Moderna, la farmacia del siglo XIX, la industrialización del medicamento y la práctica de farmacia, y por último, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la farmacia. ¿Qué sucedió en el mundo arcaico? Aquí veremos, por ejemplo, los lugares donde la farmacología se originó, con ciertos hechos que ya revisaremos, como por ejemplo en Mesopotamia, en Egipto y en las civilizaciones orientales chinas. Veamos qué sucedió en Mesopotamia allá por los años 4000 y 1500 a.C. Los estudiosos de esos tiempos en la medicina y farmacología original contribuyeron a su desarrollo, registrándose progresos relevantes en farmacoterapia y materia médica, como por ejemplo la primera farmacopea, que es una tablilla de arcilla creado en los 2100 años antes de Cristo, donde un médico sumerio anónimo describe una selección de remedios en tablillas enterradas entre las ruinas de Nippur, conocido como la antigua farmacia de Nippur, que contenía 8000 recetas, principios activos, fórmulas, etc. Por ejemplo, el cloruro de sodio, como la sal común, el nitrato de potasio o la salitre, la leche de vaca, la piel de serpiente, la concha de tortuga, casia, mirto, tomillo, sauce, peral, abeto, higuera y algunas palmeras de dátiles. Asimismo, existió también el comercio de fármacos en la calle, en la ciudad de Nippur, durante el periodo babilónico. La medicina como profesión por los años 1700 a.C., estableciéndose como una profesión regular con honorarios y condiciones fijadas por ley. En Egipto, la medicina tenía una concepción religiosa mágica, practicada por el sacerdote, el brujo y el médico. Se creían que las enfermedades y su cura estaban más ligadas a creencias religiosas y también a las artes mágicas, en las cuales los remedios consistían en hechizos y encantamientos, y dentro de los puntos más relevantes en el desarrollo de la medicina y farmacia en este lugar revisaremos lo siguiente: los procesos químicos, los cuales se utilizaban para la elaboración de remedios, la química egipcia o la materia médica rica en sustancias de todos los orígenes, los laboratorios de los templos donde se fabricaban drogas, perfumes y ungüentos para las necesidades del culto, los productos para el ritual como plantas, piedras raras, aceites minerales y algunos vegetales, las tareas farmacéuticas que realizaban al preparar los medicamentos como medir, pulverizar, mezclar, filtrar y también hervir,
la elaboración de prescripciones en casi cualquier forma de administración, no para enterar de medicamentos que se preparaban en esos tiempos. El gran papiro de Evers, por los años de 1500 a.C., con un manual o farmacopea con 800 prescripciones y menciona unas 700, ¿no?, cantidades de remedio para distintas dolencias. El papiro de Caún, allá por los años 1850 a.C., el papiro de Hers, por los años 1600 a.C., que incluye ciertas bendiciones que debían decirse al preparar los remedios y otros al pronunciar sobre la copa de medición y los ingredientes, entre los que figuraban la cebada y la cerveza. Una buena parte de la droguería egipcia pasó al formulario de la Edad Media a través de Hipócrates y Dioscórides, subsistiendo aún en el repertorio de los curanderos. Esto fue lo que sucedió, ¿no?, en la parte de Egipto. Bueno, entremos ahora a ver qué pasó en la China con la farmacología. Estos se caracterizaron por la búsqueda de soluciones terapéuticas netas, combinando sustancias de origen vegetal que restablezcan naturalmente la armonía interior. Según el pensamiento taoísta, las drogas interactúan, cambian y se transforman. Esa aproximación les permitió identificar elementos como, por ejemplo, las antitoxinas, la inhibición producida entre los compuestos mercuriales y arsenicales, los efectos adictivos y sinérgicos entre sustancias. Otros eventos importantes que ocurrieron fueron las tablillas de madera o bambú, con los primeros textos chinos 5 siglos a.C., los primeros conocimientos de farmacia transmitida oralmente, la obra de Pensao Canu, la farmacia china, que en la actualidad se asemejaba con sus equivalentes de hace siglos, utilizando la materia médica clásica con gran influencia en la civilización moderna, como por ejemplo el ginseng, la efedra, la corteza de casia, el ruibarbo, el alcanfor, son algunos de los grandes aportes de la antigua China en materia de principios activos y algunos medicamentos. El mundo clásico. En este periodo, la farmacología se desarrolló en 2 lugares cercanos, como son Grecia, por los años 600 a 300 a.C., y en Roma, en el cual surgieron varios eventos, como veremos a continuación. Grecia. ¿Qué pasó en esos tiempos? En esos tiempos, el hombre ya conocía el concepto de enfermedad. La influencia de su filosofía natural le permitió conceptuarla como un desequilibrio de los 4 elementos, como son fuego, agua, aire y tierra. La prevención, que para ellos la buena salud y el bienestar social dependían de la armonía, y más que eliminar la enfermedad, optaron por prevenirla. La terapia, que según Hipócrates, padre de la medicina, en caso de enfermedad, esta debía ser mínima para permitir a la naturaleza hacer lo suyo. Propagaron la farmacia en Europa. El tratado de materia médica principal, guía farmacéutica de la antigüedad, corresponde a Dioscórides. El ejercicio farmacéutico continuó de mano de los médicos. No obstante, existieron los grupos recolectores de plantas y también de preparaciones y vendedores de remedios. Veamos ahora Roma. Su aporte histórico fue la de organizar el conocimiento médico y farmacéutico, transformándolos de teorías a reglas y normas, además de la prevención de las enfermedades, realizando importantes obras de salud pública. Y lo más notable en esos tiempos fueron, por ejemplo, el arsenal farmacológico aportado por Dioscórides, conocido como el iniciador de la farmacología racional, dejando su trabajo el método terapéutico. La diferencia también entre alimentos y fármacos, señalado por Galeno, la dieta y ejercicio físico, aportado también por Galeno, la farmacia galénica, que gracias a las formulaciones magistrales que dio origen a la denominada farmacia galénica. Y dentro de esas formulaciones tenemos, por ejemplo, a las infusiones, colutorios, supositorios, enemas, decocciones, enjuagues, inhalaciones, cataplasma, pastillas, pincelamientos y también pomadas. Existió un término antiguo en esos tiempos, como son la medicatrina o tabernas, que eran los lugares donde se vendían algunos o se comercializaban los medicamentos, y farmacopolai, que eran las personas que ejercían la medicina y comercializaban ese tipo de medicamentos en esos tiempos.
Entremos ahora a ver a la farmacia árabe. La farmacia durante los siglos 7 al 11 experimentó un extraordinario avance en el mundo árabe, el cual veremos como por ejemplo el libro de la farmacia en el arte de la curación, que contenía comentarios sobre el quehacer del farmacéutico, diferenciando a la farmacia y también a la medicina. Los formularios diseñados que eran para el uso de los farmacéuticos, el galenismo como modelo en Occidente de la medicina y la farmacia, los escritos de Rasés, primer musulmán en introducir y ampliar los trabajos de terapéutica de Grecia y de Roma clásica. La obra Cano Medicinae de Avicena, otro persa que intentó unificar el conocimiento médico y farmacéutico. El manual de Al-Bucasis y sus 30 tratados, un manual para muchas generaciones de farmacéuticos, que contribuyeron a la transmisión de la farmacia árabe al occidente. Algunas formas de administración que eran desconocidas entre los que se encontraban, los árabes conservan julepes, electuarios y otras formas farmacéuticas. La primera botica regida por un farmacéutico, la primera clase farmacéutica de instrucción, el primer código de ética en el Cairo, la estrecha relación entre la farmacia y la alquimia, que permitió un conocimiento más profundo de la química y el uso por parte del farmacéutico de procesos y aparatos de laboratorio propios de esa disciplina. Por último, el desarrollo de la alquimia, que originó un conjunto particular de conceptos filosóficos en la búsqueda de una sustancia, la piedra filosofal, capaz de transmutar los metales básicos en oro y proporcionar un elixir de la vida que confiriera al hombre la inmortalidad. Esto fue lo que sucedió con la farmacia árabe. ¿Qué sucedió con la farmacología en la Edad Media? En esta época predominaba aún el galenismo, pero también el fanatismo, el espiritualismo y la religión, coincidiendo además con guerras, infecciones y plagas. Y los puntos más resaltantes en estos tiempos fueron la aparición de los monjes, familiarizados con la obra de Dioscórides, leían a Hipócrates, Galeno y otros clásicos, y aprendían las características de las hierbas y la composición de las medicinas. La aparición de los herbolarios y el listado de antídotos, la literatura farmacéuticas en lenguas nativas, encontrándose obras en inglés antiguo, irlandés, francés y alemán que evidenciaban la influencia de la medicina popular romana, céltica y también teutona. Aparecieron también las boticas y huertos medicinales de los monasterios, dando impulso notable y específico al desarrollo de la farmacia. La aparición también de la Carta Magna de la farmacia, que originó en ese tiempo y dispuso la separación oficial entre medicina y farmacia, y contenían las primeras normas deontológicas para el profesional farmacéutico, con 5 disposiciones, como por ejemplo, separar la práctica médica de la de farmacia, establecer una supervisión oficial de la práctica farmacéutica, juramento que las preparaciones se harán en forma confiable, limitar el número de farmacias y por último fijar oficialmente el precio de los medicamentos. Esta norma deontológica fue... ¿Sí conocían este proceso, esta evolución que ha tenido la farmacia? Mire que con el transcurso de las épocas, ¿qué ve uno y qué se enfocan siempre ellos? En la promoción y prevención. Entonces siempre hablaban de, sí, los medicamentos que ellos estaban evolucionando, buscando de plantas medicinales, etcétera, pero siempre encaminando a que el ser humano se cuidara en la alimentación, en la actividad física. Mire que esas recomendaciones vienen desde esa época, entonces es algo que no es nuevo. Es muy interesante porque pues muchos de nosotros no conocemos cómo evolucionó, cómo fue ese paso a paso a través del tiempo. Y mire ya dónde vamos. Todavía estamos buscando la alquimia, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar acá con... Comenzamos entonces con el término de la farmacología. ¿Qué es la farmacología? Es la ciencia que estudia básicamente lo que son la acción, las propiedades e incluso el origen de los fármacos. La farmacología tiene diversas aplicaciones en el campo médico,
porque precisamente se puede utilizar en el diagnóstico, en la prevención, el tratamiento, incluso en el alivio de algunos síntomas que están relacionados con algún tipo de patologías en especial. Entonces, teniendo en cuenta toda esta parte acerca de lo que es la farmacología, que es básicamente el estudio de los fármacos, entonces surge la duda de lo que es el medicamento o el fármaco en sí. Entonces, definimos el medicamento como toda aquella sustancia química que está destinada para ser administrada en el cuerpo de un paciente y que sirve precisamente para los anteriores objetivos que ya habíamos marcado. Específico que sufra el paciente. En medio de todo este estudio de lo que significan los medicamentos, surge también una parte que tiene que ver, o digamos que un término que está más que todo relacionado con los estupefacientes o los llamados popularmente drogas. Los estupefacientes los podemos diferenciar ampliamente de lo que son los conocidos los fármacos o los medicamentos, debido a que los estupefacientes primero digamos que son sustancias químicas y digamos que esa es una de las características que se comparten con los medicamentos, pero los estupefacientes no están claramente hacia el objetivo de tratar una enfermedad o de diagnosticar una enfermedad o de ayudar a su diagnóstico y mucho menos para el tratamiento de alguna patología en específico. Estos estupefacientes más que todo están dirigidos como que a unas sustancias recreativas, muy entre comillas, y que pues tienen un efecto altamente dependiente en la persona que los consume. Entonces, básicamente nosotros podemos encontrar en el mercado una amplia variedad de estupefacientes, muchísimas de ellas que de pronto tienen el potencial de adicción un poco más elevado que otros, pero básicamente los estupefacientes o los alucinógenos tienen esa característica. Y la otra característica es que obviamente que entre mayor sea su consumo, mayor va a ser el impacto de manera negativa en la salud de la persona que la consuma, sea su salud física y también la mental. Teniendo esta primera parte completa o digamos que un poquito más clara, entonces entramos en lo que significa o cómo está constituido un medicamento o un fármaco. Básicamente los medicamentos están compuestos por un principio activo, que es básicamente al que se le adhiere la propiedad en realidad de lo que tiene que hacer un medicamento. Por ejemplo, si yo tengo un medicamento que lo voy a ingerir, lo voy a tomar para poder calmar un dolor de cabeza, que tengo una cefalea muy intensa, básicamente ese medicamento que yo me voy a estar ingiriendo, digamos que hay una sustancia química, digamos que en la gran mayor parte de la composición del medicamento, dirigida a calmarme ese dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces hay una sustancia química que ya previamente se ha estudiado, que previamente ya se ha, digamos que probado o testeado en algunas personas y que resultó, después de su estudio, que efectivamente esa sustancia química ayudaba, digamos que en este caso, para aliviar el dolor de cabeza. Ese es el principio activo del medicamento. Digamos que esa es la columna vertebral de todo medicamento, porque a partir de allí digamos que se adhieren otras sustancias más que pueden o bien potencializar y también ayudan a la conservación del medicamento en sí. Entonces hablamos de que el principio activo es toda aquella sustancia química que es la que en realidad va a hacer la acción farmacológica en el paciente. Hablamos también de lo que significan los excipientes. Los excipientes son todas aquellas sustancias que se agregan a ese principio activo para lograr darle unas características al medicamento como tal. Estos excipientes no tienen ninguna base farmacológica o ninguna acción farmacológica sobre el paciente. Solamente se adhieren al medicamento para darle ciertas características como por ejemplo de sabor e incluso de color. ¿Esto por qué se debe? Por ejemplo, en el caso de los niños, ustedes saben que los niños a veces pueden ser muy difíciles para ingerir los medicamentos. Muchos de los medicamentos, digamos que al sabor son bastante amargos y esto obviamente en esa población en específico puede dificultar incluso la ingesta. Y también podemos hablarlo, ¿por qué no? E incluso en adultos también se puede, digamos que dificultar la ingesta, ¿no? Entonces, para evitar todas esas sensaciones desagradables al momento de tomar ese medicamento, pues se le dan esas características específicas de color y sabor.
Y todas esas sustancias químicas que le dan o que se le atribuyen a esas sustancias que le dan estas características son llamadas excipientes. Los medicamentos en general cuentan con 3 nombres por los cuales podemos identificarlo. El primero de ellos es el nombre químico, que básicamente ese nombre, digamos que hace referencia a la composición, valga la redundancia como su nombre le indica, de la composición química que tiene ese medicamento. Hablamos entonces, por ejemplo, en pantalla podemos ver aquí de este nombre bastante largo, bastante difícil de pronunciar, pero digamos que es la característica química que tiene el medicamento, ¿no? Ese es el nombre químico del medicamento como tal. Entonces, básicamente esta va a ser el nombre por los cuales se le puede identificar a nivel de laboratorio o a nivel químico para poder ser elaborado, ¿no? Hablamos también de un nombre genérico, que es un poquito más fácil o más sencillo de identificar y por lo tanto de pronunciar. Es un nombre que básicamente es como una patente abierta para que los laboratorios pues puedan diseñar sus propios nombres o puedan diseñar su propia versión de ese nombre genérico o de ese medicamento genérico, ¿no? Entonces en pantalla tenemos como ejemplo el hidrocloruro de meperidina, pero encontramos el otro nombre que es el nombre comercial, que básicamente el nombre comercial es una marca registrada por una casa farmacéutica en específico. Por eso que ustedes van a ver que estos nombres de los medicamentos, usualmente después del nombre, ustedes van a encontrar una R encerrada en un círculo. Ese circulito con esa R quiere decir que esa es una marca registrada. Por lo tanto, pertenece a una casa farmacéutica en específico y no se puede usar por otra persona o por otra empresa para poderse comercializar bajo ese mismo nombre. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 diversas casas farmacéuticas y están en el mercado y ambas quieren sacar su versión de la meperidina, digamos que el laboratorio A saca la versión comercial de la meperidina, que en este caso sería el Demerol, pero digamos que la casa farmacéutica B también quiere sacar su fórmula o su versión de lo que es la meperidina, pero obviamente ya no lo puede hacer bajo este mismo nombre de Demerol, sino que le tiene que asignar otro nombre, aunque sea básicamente el mismo medicamento. Aquí, por ejemplo, en pantalla les dejo lo que son diversos nombres de medicamentos, tanto con su nombre genérico como comercial, para que lo puedan tener en cuenta y puedan asociar lo que son tanto los nombres genéricos como los comerciales. En muchísimas ocasiones, a veces un nombre comercial puede ser tan exitoso que básicamente se llega a conocer el medicamento más por su nombre comercial que por su nombre genérico. Entonces aquí en pantalla les dejo unos pocos ejemplos, porque en realidad existen muchísimos ejemplos, pero unos pocos para que puedan tener en cuenta al momento de identificarlos. Pasamos a la otra parte, muchachos, lo que tiene que ver con, digamos que en la forma como actúan los medicamentos. Todos los medicamentos, para poder hacer esa acción farmacológica sobre el cuerpo, necesitan tener una serie de pasos en nuestro cuerpo para precisamente cumplir ese objetivo, que sería la de hacer ese efecto terapéutico. Entonces, para poder facilitar un poco más las cosas, conocemos a estos pasos que toman estos medicamentos con las siglas LADME. L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de eliminación. Entonces vamos a conocer cada uno de esos pasos y a qué hacen referencia. Encontramos lo que es la primera parte, que es la liberación. La liberación, así como su nombre lo indica, es básicamente hacer que el medicamento se libere, o digamos que sí, se libere en la parte del cuerpo en donde se ha aplicado, para que obviamente se libere también el principio activo, que básicamente eso es lo que es lo que nos interesa, ¿no? Que se libere el principio activo, porque ese es el que es el que va a terminar haciendo pues la acción farmacológica en el paciente.
Entonces, la primera parte que tiene que cumplir el medicamento para poder comenzar todo su proceso es precisamente este primer paso de liberar su principio activo. Luego de que ha pasado eso, pasamos al siguiente paso, que es la absorción. Y esta absorción hace referencia al hecho de que ya el cuerpo lo va a absorber ese principio activo por las diferentes vías a través de las cuales se haya administrado ese medicamento. Por ejemplo, si yo me tomé un medicamento por vía oral, yo lo que tengo que hacer es que ese medicamento, después de haber sido liberado, tiene que ser absorbido. Y cuando hablamos de medicamentos por vía oral, la absorción se da a nivel del intestino. Entonces, el medicamento, ese principio activo, tiene que ser absorbido por el organismo. Y en este caso, por ejemplo, si hablo de la vía oral, tendría que ser a través de los intestinos, para entonces pasar a la siguiente etapa, que sería la distribución. Entonces, si ya yo tengo aquí al medicamento que ya se ha liberado, ya se ha absorbido, ahora lo que necesito es que ese principio activo llegue al punto o al tejido en donde yo necesito que haga el efecto. Para eso necesita distribuirse. Básicamente es como si fuese un transporte para el principio activo, ¿no? Y la distribución se hace básicamente a través del torrente sanguíneo. Entonces, en el caso que les comentaba antes de la vía oral, luego de que el medicamento es absorbido por el intestino delgado, tiene que pasar entonces al torrente sanguíneo a través de los vasitos o a través de la red de vasos sanguíneos que nosotros tenemos allí. Entonces, pasaría al torrente sanguíneo y allí se distribuiría básicamente a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Cuando ya entonces llega el medicamento en donde necesita llegar, pasa el proceso del metabolismo, que el metabolismo hace referencia a que van a actuar sobre ese principio activo esas diversas enzimas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo para poder, digamos que, ayudar a metabolizar esa sustancia química, ¿no? Que en este caso sería el principio activo. Esto se conoce como biotransformación. Digamos que esa acción de esas enzimas hace mucho mejor el proceso de la actuación del medicamento sobre algún tejido en específico. Entonces, en este momento, aquí, este metabolismo es lo que se conoce popularmente que bajo la premisa de que cada organismo es diferente, ¿cierto? Y efectivamente de alguna manera lo es. Por ejemplo, yo no puedo esperar una respuesta igual de rápida o igual de efectiva, por ejemplo, en una persona que es sana, está saludable, lleva un estilo de vida saludable, es una persona relativamente joven, a, por ejemplo, administrar el mismo tipo de medicamento, por ejemplo, en un adulto mayor que de pronto ya tiene patologías de base, que quizás de pronto no haya tenido un buen estilo de vida. Todo ese montón de factores influyen muchísimo en el metabolismo de un medicamento en específico. Entonces, aquí el metabolismo va a ser diferente para cada uno de los pacientes, pero se espera que a nivel general, a grandes rasgos, el medicamento actúe después de que se ha biotransformado, es decir, después de que se haya hecho esa acción de esas diversas enzimas. Y finalmente, cuando ya el medicamento ya ha hecho el efecto terapéutico deseado, ya digamos que los restos del medicamento tienen que ser excretados, tienen que ser eliminados, y esto se realiza a través de los riñones básicamente, y a través también se puede excretar medicamentos a través de las heces, a través del sudor, de las lágrimas, incluso a través del sistema respiratorio con el proceso de expiración. Por eso es que ustedes van a notar, por ejemplo, cuando ustedes toman cierta clase de medicamentos después de que llevan 1 o 2 días de tratamiento, ustedes van a notar, por ejemplo, que la orina cambia su color o puede que cambie su olor. Incluso, por ejemplo, las personas que toman... No sé qué pasó.
Es que don Carlos Henao empezó a compartir. Ay, Entonces, sí, por eso deja de compartir su merced. Don Carlos, usted, don Carlos, ¿usted puede por favor dejar de compartir? Y es que yo no tengo acceso, no sé si el profesor Fabio tenga acceso a don Carlos para poderlo. Ay, ustedes no están viendo mi pantalla ya, ¿cierto? Se ve en un recuadro pequeño, profe, pero pues no se escucha, por lo que don Carlos está compartiendo. Bueno, digamos, voy a parar ahí mientras don Carlos, ¿usted me puede hacer un favor? Deja de compartir porque si no nos afecta la grabación del curso. Bueno, cuando nosotros tenemos, como vimos anteriormente, ya conociendo lo que es un medicamento como tal, lo que el principio activo, los excipientes, todo. Ok. Pero estoy compartiéndolo, pero es que don Carlos, disculpe, don Carlos está compartiendo también la pantalla. ¿Será que voy a intentar, si dejo de compartir, vuelvo y la comparto? ¿Será, profesor? No sé. De pronto sí, Flo. Voy a volver a eso. Ya, listo. Bueno, entonces cuando ya conocemos nosotros todo lo que ya vimos en este video, nos enfocamos y nos vamos hacia dos palabritas fundamentales, que es la farmacocinética y la farmacodinamia, que uno dice, oh, pero ¿qué es eso? Entonces, teniendo en cuenta que la farmacocinética y la farmacodinamia son dos ramas de la farmacología que estudian el comportamiento y los efectos de ese medicamento que ya conocemos con todos sus compuestos en nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos farmacocinética, es el estudio de cómo el cuerpo absorbe, distribuye, así como hablamos de la metabolización y excreción en el video anterior. Entonces, ahí nosotros conocemos cómo es el comportamiento de ese medicamento en el organismo, en nuestro cuerpo. Y a la vez se refiere al estudio de los procesos biológicos que afectan la absorción, distribución, metabolización y excreción de los fármacos en el cuerpo. Analizar cómo el cuerpo procesa un medicamento desde su absorción hasta la eliminación. Por eso es tan importante y los médicos acá tienen que tener muy en cuenta cómo está el paciente hemodinámicamente, o sea, sus órganos, cómo está su hígado, cómo está su riñón en el momento de excretar, cómo está su corazón, sus pulmones, porque de pronto este proceso, o sea, ese medicamento que entra y tiene alguna afectación en algún órgano, pues puede afectar muy general el organismo del paciente. Entonces, por eso es tan importante los antecedentes y enfocar ese medicamento a la patología del paciente, pero teniendo en cuenta de pronto alguna correlación con algo que está mal, con algún órgano, y entonces pues toca cambiarle el medicamento, no se le puede dar. La farmacodinamia es el estudio de cómo actúa una droga en el cuerpo mediante la interacción de los receptores. Recordemos que pues nosotros tenemos bastantes receptores a nivel sistemático. Se enfoca en los mecanismos bioquímicos, fisiológicos que llevan una respuesta a ese fármaco, o sea, cómo está, qué es lo que pasa también cuando ese fármaco entra. Estudia cómo un medicamento actúa en el cuerpo, o sea, ese medicamento, ese acetaminofén, cómo actúa y pues que hay que tener en cuenta en cuanto a efectos que pueda presentar y prevenirlos, ¿no? Los dos van muy de la mano. Uno, cómo hace, o sea, la farmacocinética es qué pasa ya dentro de mi organismo. Y la farmacodinamia, qué es lo que ese medicamento causa y qué químicos debe tener para poder procesarlo. ¿Listo? Aquí les tengo un videito que de pronto nos ayuda un poquito más en la explicación. Hola, bienvenidos a Un Profesor.
He querido hacer en este vídeo de forma breve un esquema para tener ya muy claro cuál es la diferencia entre la farmacodinamia y la farmacocinética. Encontrarás dos vídeos donde desgrano un poco más de qué se encarga cada una, de forma que aquí vamos a ir más directos al grano. Bien, a nivel farmacocinético vamos a encontrarnos todas aquellas procesos o particularidades relativas a qué. A. Cómo se absorbe un fármaco, cómo se distribuye un fármaco, cómo se metaboliza y cómo se saca del cuerpo, o sea, cómo se excreta. Es decir, preguntas que el médico o el farmacéutico te haría sería: ¿tiene algún problema de riñones? ¿Tiene algún problema de hígado? ¿Hay problemas de circulación? ¿Cómo está su sistema digestivo? Porque todo esto va a afectar a alguno de estos puntos. Los riñones a la excreción, el hígado sobre todo al metabolismo, pero un poquito también a la excreción, el sistema circulatorio a la distribución, el sistema digestivo a la propia absorción ya directamente. ¿Sí? Tener en cuenta el peso corporal o incluso a veces la cantidad de grasa corporal, estos son parámetros que se tienen en cuenta dentro de la farmacocinética. Y también particularidades metabólicas, como puede ser que tengas alta la concentración de hormonas tiroideas y eso haga que tu metabolismo vaya más acelerado. O al revés, que seas hipotiroideo y por lo tanto vayas más lento. ¿Sí? Que tengas un trastorno como es la fenilcetonuria, que es la incapacidad de metabolizar un aminoácido esencial. Estas cosas tienen que ver, ¿vale?, con todo lo que es la farmacocinética. Y un ejemplo, creo que ya es para rematar y quedar ahí bien clara la idea, es: si damos una misma dosis de paracetamol a dos personas distintas, luego vemos qué concentración tienen en sangre y vemos que es distinta, si una misma dosis en dos personas produce dos concentraciones distintas en sangre, aquí hay diferencias farmacocinéticas, ¿sí?, en la forma en la que absorben, distribuyen, metabolizan o excretan. Esto es una cosa. La farmacodinamia se encarga de otras cosas. La farmacodinamia habla de cuál es el mecanismo por el cual un fármaco produce su efecto. En ese sentido, si hay una variación entre personas, se debe a sus variaciones genéticas individuales. Es decir, si yo, por ejemplo, doy un antipsicótico, misma cantidad, ¿vale?, veo que la cantidad en sangre que llega es la misma para dos personas y aún así el efecto que yo veo es distinto. Esto se debe a variaciones genéticas entre esas personas que hacen que a nivel molecular no funcionen igual. A nivel molecular me estoy refiriendo que al igual una posee más receptores que otra, sobre los cuales está actuando este fármaco, por ejemplo, ¿sí? O que la forma en la que funcionan las neuronas de una persona siguen unas rutas metabólicas que la otra persona al igual no funcionan igual. Pueden estar aceleradas o reducidas. Pero ya hablamos del funcionamiento interno de una neurona, ya no hablamos de estos procesos de absorción, distribución, metabolismo, ¿sí? Entonces se encargan de formas distintas, totalmente. Sin embargo, las dos se retroalimentan entre sí, es decir, necesitamos conocer cuáles son los parámetros farmacocinéticos de un fármaco y cuáles son los parámetros farmacodinámicos para así poder detectar cuándo se está desviando mucho de ese comportamiento ideal y poder corregir y mejorar nuestro asesoramiento a las personas. Pues esto es todo. Espero haberte ayudado con estos vídeos. Bueno, y aquí iniciamos nuestro primer tema, que es los antihistamínicos. ¿Qué son los antihistamínicos? Entonces son esos fármacos más utilizados para tratar todas esas enfermedades alérgicas. No sé, seguramente los conocen mucho porque en esta época, ahorita que tenemos estas lluvias, generalmente llegan las personas, se congestiona toda la parte asistencial en casos y diagnósticos respiratorios. Son un grupo de medicamentos que inhiben los efectos de la histamina, una sustancia química que nosotros tenemos en nuestro organismo, en los tejidos de nuestro organismo. Esta sustancia química parte de un gran número de procesos fisiológicos, reacciones alérgicas, o sea, es un proceso, secreción hacia el estómago y también a nivel del sistema nervioso central. Pues determina en gran medida la sensación de hambre y los ritmos del sueño, la vigilia. O sea, eso es, digamos que también la histamina es la que hace que cambie como nuestro comportamiento, ¿no? Entonces,
la somnolencia, nos da esa sensación de acidez, de hambre. Eso es lo que hace esta sustancia. La histamina actúa a través de varios... La histamina actúa a través de varios tipos de receptores H1, H2, H3 y H4, y los antihistamínicos propiamente ellos son los que inhiben de manera específica los primeros, o sea, los receptores H1 y H2. Se fabrican y almacenan en células especializadas conocidas como mastocitos y también en un tipo de glóbulos blancos llamados basófilos. Profesora, alguien está compartiendo pantalla. Ay, otra vez. Espérame. Voy a volver a salir y voy a dejar de compartir y vuelvo y la comparto. A ver, permítame un segundo. Ya. ¿Listo? Sí, señora, ya. Ok. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, son los fármacos más utilizados para tratar enfermedades alérgicas. Actualmente, son alrededor de 50 antihistamínicos que seguramente ustedes conocen más, comercializados actualmente, pero desde el punto de vista clínico tenemos dos, unos antihistamínicos clásicos o de primera generación y unos antihistamínicos no sedantes o de segunda generación que son de pronto los más usados, y también pues tenemos tercera generación que es ya que vienen como de un proceso de la segunda generación, ya les muestro acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de antihistamínicos clásicos o de primera generación, son los que se caracterizan por penetrar al sistema nervioso central, por ser poco selectivos en sus acciones. Entonces, esos casi no son usados. ¿Por qué? Porque causan efectos secundarios como sedación, o sea, la paciente es somnolienta, está dormida prácticamente y está como no tiene pues todos sus 5 sentidos alerta. Es común su uso en la rinoconjuntivitis alérgica, las urticarias, que pues son procesos, digamos, grandes cuando están de pronto esos problemas. No sé si ustedes conocen la urticaria. La urticaria es una presencia de manchas donde hay picazón, bastante rasquiña, y pues son producidas por diferentes circunstancias, ropa, por olores, por colorantes, por insectos, por la picadura en los insectos, por helates, estrés, calor, frío. Bueno, son diferentes circunstancias que se puede presentar, ¿no? El control del picor, la tos catarral que dicen, también nos ayuda mucho las náuseas, entre otras indicaciones. Sin embargo, les digo, casi no se usan los de primera generación, que ya ahorita les muestro cuáles son. Los antihistamínicos no sedantes o de segunda generación sí provienen la mayor parte de derivados o análogos de la primera generación. Digamos, traen un poco de estos derivados, pero pues más atenuados. En esta ocasión, su acción más selectiva y se distribuye menos en el sistema nervioso central. Por eso, digamos, son los de mejor elección, porque no tienen esa agresividad en el sistema nervioso central. También son usados como primera elección para tratar la rinoconjuntivitis alérgica y en la urticaria. Entonces, en este cuadrito les muestro un grupo. Tenemos la etilendiaminas, que fue el primer grupo de antihistamínicos de H1 clínicamente efectivos que se desarrolló. Eso seguramente, no sé si los conocen, algunos tenemos la mipiramida o pirilamida y la antazolina. Del otro grupo tenemos las etalaminas, que son, en este grupo, la difenidramina fue el agente prototipo de este grupo, o sea, el que resaltó, y tiene efectos anticolinérgicos adversos como la sedación, pero no suelen presentar problemas gastrointestinales los que pertenecen a este grupo. Dentro de estos, pues podemos resaltar la difenidramida, carbinazamida, doxilamida, clemastina y el deminhidrato. El otro grupo que tenemos, alquilaminas,
digamos que este grupo, el isomerismo de este grupo, el isomerismo es alta probabilidad de afección congénita del corazón, entonces hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos porque pueden afectar alguna parte congénita si se tiene. Es un factor significativo en la actividad de los agentes de este grupo. La eritrotrolipina, por ejemplo, es 1000 veces más potente que la Z-triprolidina. Esta diferencia se debe a la posición, ajuste de las moléculas en el sitio de los receptores H1 de la histamina. ¿Listo? Eso a nivel del sistema nervioso central. Tiene pocos efectos sedantes y gastrointestinales, pero una mayor incidencia en la estimulación del sistema nervioso central. Entre estos tenemos la feniramida, clorfenamida o clorfeniramida, desclorfeniramida, bronfeniramida y triplolidina de este grupo. Y en las piperacinas, en el grupo de las piperacinas, estos compuestos están relacionados estructuralmente con las etilandiaminas y los etonalamidas, producen significativos efectos anticolinérgicos, o sea, sedación. Cuando nosotros hablamos de efectos anticolinérgicos, son sedación, o sea, están directamente sobre el sistema nervioso central. Se usan a menudo para el mareo, para ese mareo por movimiento, para el vértigo, náuseas o vómitos, que es la misma emesis. El antihistamínico, la cetirizina, de segunda generación, también pertenece a este grupo químico. Entre esas tenemos ciclicina, clorciclicina, hidrocina y miclicina. Nos queda el último, que es del grupo de los tricíclicos o tetracíclicos, o sea, 3, 4. Están relacionados estructuralmente con el antipsicótico fenitiazina, que más adelante lo vamos a ver, y con los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos, que también vamos a ver más adelante en otro encuentro, vamos a verlos, lo que explica sus efectos adversos y su escaso perfil de tolerancia. El antihistamínico, la loratadina, que es muy conocido, seguramente todos ustedes lo conocen, de segunda generación, es un derivado también de estos compuestos. Dentro de este grupo tenemos la prometacina, alimamicina, que es la trimeprazina, ciproheptadina, azatidina y ketolifeno. Veo, Mariana, tienes la manito arriba. ¿Vas a decir algo? Parece que no. Bueno, y ahora vamos a hablar de los antihistamínicos de segunda generación, que de pronto son los que más estamos usando ahora. Tenemos por vía sistémica la acribastina, astemisola, ceftiricina, loratadina, misolastina, terfenadina y fenofenadina. Por vía tópica conocemos acelastina, la levocabastina y ololopatadina. Los antihistamínicos de tercera generación, digamos, son los que hablamos de enantiómeros, que son sustancias químicas que más adelante lo vamos a ver, y tienen un activo que es la levocetiricina, o metabólicos, que es la de loratadina, que seguramente también es un medicamento que conocemos un poco más, derivados de la segunda generación. O sea, estos de la tercera generación vienen también de los derivados de la segunda. Su objetivo es aumentar la eficacia sobre los síntomas alérgicos a la vez que se disminuyen las reacciones adversas. Eso es lo que se busca a través de estas generaciones. De pronto que la primera generación era tan agresiva, con la segunda un poco menos agresiva con el sistema nervioso central, y pues la tercera también como más amable con todo. Por ejemplo, tenemos la fenofenadina, que presenta un menor riesgo a producir arritmia cardíaca. La arritmia cardíaca es una descompensación del corazón, o sea, el corazón no bombea rítmicamente, sino se nos vuelve como una turbulencia. El pobre corazón se acelera un poquito, luego baja, luego acelera otro poquito. Eso es una arritmia. Sin embargo, hay escasa evidencia que pues haya alguna desventaja en la levotiroxina o con la
digamos que comparado con la ceftriaxona y la loratadina. Generalmente la loratadina, seguramente ustedes han dado cuenta, la paciente dice, me siento como que el corazón camina más rápido. Entonces es por esos efectos que produce. Ay, Dios mío. Perdónenme un momentico que... Quiere pasar acá la otra. Bueno, cuando nosotros consumimos los antihistamínicos, esos fármacos pueden suministrarse por diferentes vías. En la oral, pues tenemos los comprimidos, las gotas o los jarabes por la vía tópica, en formato de cremas, colirios o nebulizaciones nasales. Algunos de los antihistamínicos clásicos también pueden ser administrados por vía parenteral, es decir, por medio de inyecciones intramusculares o endovenosas, pero ojo, con fórmula médica. Mire lo que nos ha pasado, lo que ya tenemos en nuestra experiencia, lo que hemos vivido, lo que hemos visto últimamente. Opción utilizada principalmente en los centros de atención en salud. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Pero nosotros debemos también saber qué es una alergia. Las alergias son respuestas anormales del organismo ante algunas sustancias que están presentes en la naturaleza, que están en todo momento alrededor de nosotros, o a sustancias artificiales llamadas alérgenos, que por lo general no son perjudiciales. Se manifiesta clínicamente de forma muy dispersa. Las más frecuentes son la faringitis, que es la que conocemos más comúnmente, que es la tos y molestias en la garganta, el asma, que es esa tos que asfixia al paciente, que escuchamos esos estertores, esos ruidos en el pecho y dificultad para respirar que presentan las personas. Tenemos las conjuntivitis, que es ese ojo rojo, con ese picor, esa rasquiña y enrojecimiento a todo momento. Muchas veces hay secreción, ¿no? Rinitis, esa molestia en la nariz, aumento de flujo nasal, lesiones en la piel como dermatitis atópica o la famosa urticaria, diversas manifestaciones digestivas como vómitos, que las meses, dolor abdominal o diarrea, presencia de colapso circulatorio que puede llevar a la muerte. O sea, recordemos que una alergia, una paciente que no se maneja bien, un usuario que en algún momento haga un shock anafiláctico, pues esto puede producir la muerte si no se maneja a tiempo, si no se le da el trato pues el tratamiento que se necesita. Los antihistamínicos son algunos de los medicamentos más utilizados para tratar la rinitis alérgica y diversas reacciones inflamatorias. Para entender un poco cómo funcionan, hay que abordar los aspectos básicos de qué es la histamina y cómo es que funciona. Hay que saber que la histamina se produce por la decarboxilación de la histidina, y esa histamina va a estar presente en todos los tejidos, pero va a ser más abundante en la piel, en los pulmones y el tracto gastrointestinal. Hay que saber que tenemos 4 tipos de receptores de histamina. Sin embargo, con fines de esta clase, nada más vamos a estar abordando los receptores H1 y los H2. Y saber que a los receptores H1 se le atribuyen diferentes reacciones relacionadas con la inflamación alérgica. Esto es la rinorrea, entiéndase la salida de moco hialino por la nariz, la contracción de músculo liso y el prurito o la comezón. Hay que saber que los H1 van a estar mediando reacciones inflamatorias alérgicas, como ya se comentó, van a estar expresados en el endotelio de los vasos sanguíneos, y cuando la histamina se une a estos receptores en los vasos sanguíneos va a estar causando una vasodilatación. Es por eso que cuando tenemos una reacción alérgica vemos un enrojecimiento del tejido. También van a estar presentes en el cerebro. Cuando se une el agonista, que es la histamina, va a haber una supresión del apetito y también van a aumentar el estado de alerta del individuo. Cuando se unen al músculo liso, por ejemplo, en los pulmones, van a estar causando una broncoconstricción, y es por esto que en las reacciones alérgicas los pacientes tienden a tener dificultad respiratoria, sobre todo cuando hay un historial de atopía o de asma.
Y en las terminaciones nerviosas de distintos dermatomos vamos a estar presentando dolor y prurito u comezón cuando se estén uniendo a estos receptores. Y los H2, nada más hay que saber que estos se van a estar encontrando en las células parietales gástricas. Entonces, cuando se une la histamina van a aumentar la secreción de ácido clorhídrico. Ahora, hay que saber las distintas condiciones que van a propiciar la liberación de histamina, las cuales pueden ser reacciones alérgicas, como ya lo mencionamos, lesión a los tejidos y también por medicamentos o venenos o sustancias ajenas al cuerpo. Entonces, ahora sí ya teniendo esos aspectos básicos considerados, hay que ver los antihistamínicos H1. Estos antihistamínicos H1 van a actuar como agonistas inversos. ¿Esto qué quiere decir? Se van a unir al receptor H1 y lo van a estar estabilizando en su conformación inactiva. Estos antihistamínicos anti-H1 van a presentar una buena absorción oral y van a estar alcanzando las concentraciones plasmáticas efectivas en las primeras 3 horas de la ingesta, con un pico dentro de las 5 a las 8 horas. Estos se van a estar dividiendo en 2 generaciones. La primera generación, tienen características lipofílicas, entiéndase que van a ser capaces de cruzar la barrera hematoencefálica. Esto es algo que no es lo idóneo, debido a que pueden causar sedación y alterar la función cognitiva. Como ya lo dijimos, estos van a estar prácticamente haciendo lo inverso de la histamina cuando actúa sobre estos receptores. Entonces, van a estar causando una sedación y la alteración de la función cognitiva. Van a tener también una baja especificidad para los receptores H1, por lo que pueden estar ocupando otros tipos de receptores, como lo son los colinérgicos, alfa-adrenérgicos y serotoninérgicos. Es por esto que con esta primera generación de antihistamínicos abundan los efectos secundarios, como lo es, por ejemplo, cuando se unen a los receptores colinérgicos, pueden causar boca seca, una visión borrosa y también una retención urinaria. Si se llegan a unir a los receptores alfa-adrenérgicos y los bloquean, pueden causar hipotensión y taquicardia refleja, que es de hecho la reacción adversa más similar sobre los efectos cardiovasculares. Es de lo más grave que puede causar con estos antihistamínicos. Y por último, si llegasen a bloquear los receptores serotoninérgicos, pues pueden causar un apetito aumentado, que la persona pues coma más. Hay que saber que el bloqueo de los receptores en el sistema nervioso central de la histamina y de la acetilcolina van a tener efectos antieméticos y contra las náuseas. Y ya viendo los medicamentos que pertenecen a esta primera generación, tenemos a la clorfenamina, la mepiramina, la difenhidramina, dimenidrato, hidroxicina y prometiazina. Estos medicamentos ya no son considerados como primera elección en la mayoría de los casos de rinitis alérgica, y esto es debido al riesgo-beneficio de los efectos secundarios que por sí conllevan. En cambio, los fármacos de la segunda generación no son lipofílicos, entonces no van a estar atravesando la barrera hematoencefálica. Estos sí presentan un perfil farmacodinámico y farmacocinético favorable, son mucho más selectivos con los receptores H1 periféricos involucrados en alergias, entonces estos nada más van a estar actuando sobre los receptores que queremos que actúen, que son los H1, y debido a esto funcionan igual contra las reacciones alérgicas, pero van a tener menos efectos secundarios centrales, como lo es la sedación. Hay veces que tomamos ciertos fármacos, por ejemplo la clorfenamina, que nos van a estar dando sueño. Entonces los de la segunda generación realmente no van a estar causando este efecto de sedación. Y ya los fármacos de segunda generación sería la cetiricina, la loratadina y otro ejemplo sería la fexofenadina. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido enriquecedor este primer encuentro. Espero pues de verdad verlos. Ay, gracias Liliana. Verlos en el próximo 11 para continuar. Gracias Kevin, muchísimas gracias. Aquí estaremos para lo que necesiten y pues nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense mucho.